Pero queríamos dedicar en este espacio unos minutos al mundo del doblaje. Nos dejó la semana pasada, como comentamos en su momento, Constantino Romero, que ha sido, pues, como decíamos, el Elvis Presley del doblaje en este país. Un hombre fantástico, ya no solo de carácter y tal, sino técnicamente en su trabajo lo era. Y también nos dejaba la actriz valenciana Carmen Belló, que además de actriz de teatro sobre todo, de cine y de televisión, también fue directora de doblaje durante algunos años. Y esto casi nos ha servido de excusa para hablar un poco del doblaje en el cine. Sí, parece mentira, pero a la hora de hablar de doblaje hay que remontarse a los años del cine mudo. Es increíble, pero en aquellos años las productoras, que eran también las dueñas de los cines, de los teatros donde se exhibían las películas, eran conocedoras de que en muchos sitios, sobre todo en pueblos rurales, donde empezaba a llegar el cine, pues la población no sabía leer. Y entonces, ¿qué hacían? Recurrían a un explicador, un señor que se ponía en una esquina del cine y sobre la música iba leyendo esos cartelitos que aparecían entre escena y escena. A veces incluso los dramatizaba. Luego, cuando aparece el cine sonoro, pues se sigue recurriendo a la voz, al doblaje. ¿Por qué? Porque cuando se quiera exportar las películas a otros países, se dan cuenta los productores que el público no es habitual a leer subtítulos, que puede topar con el mismo problema de que sea analfabeto, y que la mejor manera de hacer cercanas las historias y los personajes es doblándolos en su propio idioma, en el idioma del espectador. Así que así se instaura el doblaje con un fin ampliamente y claramente comercial, que es exportar películas a otros países. Y por lo que se refiere a nuestro país, la primera película doblada se estrenó en el año 1931, se titulaba Entre la espada y la pared, y no fue doblada aquí, fue doblada en Francia por actores españoles, porque la Paramount, que era la productora de esta película, tenía su sede europea en un pueblecito de Francia. Pero esto fue en el año 31, y en el año 32 ya en Barcelona tenemos la primera noticia de un estudio de doblaje, el estudio 13. Y en el 33 unos prestigiosos estudios de doblaje se convirtieron con el tiempo los estudios Fono España. Bueno, los doblajes en esa época te puedes imaginar que no disponían de los recursos técnicos de ahora, eran bastante precarios, por así decirlo, y hay que decir que también topaban con algunas dificultades técnicas importantes, como era que las cintas donde se grababa la voz de esos actores de doblaje no se podía grabar encima, es decir, no se podía borrar lo que estaba grabado, y entonces se tenían que memorizar los diálogos de memoria durante mucho tiempo para que el doblaje fuera lo más impecable posible. Hasta los años 50, en donde aparece ya ese sonido y esa grabación magnética que permite ganar en agilidad y en calidad de sonido, y cuando te equivocabas, cortabas y volvías a grabar. Los años 60 son un importante hito en cuanto al doblaje se refiere, porque aquí en España se produce lo que se conoció como el boom de las series norteamericanas. Un boom que supuso que se necesitaba mucho trabajo de doblaje para que llegaran dobladas por actores españoles. Y entonces la televisión española todavía no se veía en todo el territorio nacional. Había muchas ciudades que no veían la segunda cadena, y algunas ni la primera ni la segunda. Hacían falta repetidores. Entonces lo que no se pensó era en invertir en dobladores, sino que ya las películas y las series venían dobladas, y es entonces cuando toma auge el llamado doblaje neutro. Y es que se rodaban estas películas, estas series en Puerto Rico, por actores que intentaban disimular su acento nativo para que pudiera exportarse a otros países latinos, sobre todo a España. Un doblaje que todavía se puede apreciar, por ejemplo, en las series de dibujos animados, sobre todo las de Hanna-Barbera, que de vez en cuando se emiten en canales de televisión, se puede apreciar ese doblaje neutro que procedía de Puerto Rico. Las cosas van evolucionando, en los años 70 ya hay un boom de dobladores españoles, y sobre todo en los años 80, pero en los años 80, surgen esos dobladores derivada la necesidad del boom del vídeo, de la aparición a finales de los años 80 de las televisiones privadas, y también del número de aumento, el aumento del número de horas de emisión de las televisiones. Y finalmente, con la llegada de las televisiones autonómicas, pues cada comunidad autónoma, las que tienen lengua propia, necesitan doblar las películas y las series a sus propios idiomas, y entonces también aparecen esos dobladores en lengua propia, ¿no? en lengua autonómica, en lengua regional. En cuanto a los actores de doblaje, hay que decir que la mayoría de actores de doblaje en sus comienzos procedían de la radio. Eran actores muy habituados a recitar los diálogos de esas telenovelas o radionovelas inacabables, no sé si te acuerdas de aquellos títulos, Simplemente María, que duraban una eternidad,
Pero eran voces que bueno, tenían un timbre muy adecuado, que vocalizaban, tenían una dicción perfecta, y son estos los primeros actores de doblaje. Por cierto que en los años 40, todavía en los comienzos del doblaje, estos mismos actores son también ejecutores de las orientaciones de la censura, porque sabes que muchos diálogos desaparecían en la versión que se exhibía en España, y años después, cuando las películas se vuelven a emitir o se vuelven a reestrenar y ya se ha pasado esa época de la censura, en algunos casos notamos que hay como una especie de cambio de voz. Eso es porque los actores originales o bien ya habían fallecido o bien habían cambiado el timbre de su voz. Censuras al margen, hay que decir que el doblaje en España es uno de los mejores, yo creo que de Europa y del mundo, sobre todo en aquellos años, en los años 40, en los años 50, en aquellas décadas, y uno de los ejemplos que más se cita en este caso es el de Lo que el viento se llevó, con dos actores que estaban fantásticos. Estaba Rafael Luis Calvo, doblando a Clark Gable, que era el habitual de este actor, y luego otra actriz maravillosa, que era Elsa Fábregas, doblando a Vivian Leigh y recitando aquel famoso diálogo que ponía fin a la primera parte de Lo que el viento se llevó, ¿no? Aquello de nunca más volveré a pasar hambre, que es memorable. Había voces también muy conocidas, como por ejemplo la de Fernando Ulloa, que doblaba a James Stewart, que también es una voz muy reconocible. Estaba José María Obies, que era el doblaje habitual de Groucho Marx. A poco que pensemos, la verdad es que la parte de interpretación que nos llega a nosotros a través de la voz es mucha, y mucho el mérito también de estos grandes actores. Y luego, más recientes y más conocidos, pues al desaparecido Constantino Romero, que doblaba a Clint Eastwood, que fue la voz de Darth Vader, que fue la voz de Arnold Schwarzenegger en Terminator. Ramón Langa, que es el habitual doblador de Bruce Willis. Está Ricardo Solans, que dobla a Robert De Niro, y que dice que cuando alguien imita a Robert De Niro, no imita a Robert De Niro, está imitando a Ricardo Solans, que es el que lo dobla. Joan Pera, que es el doblador de Woody Allen. Luego hay casos de sagas familiares, como Pepe Mediavilla, que dobla a Ian McKellen, el Gandalf del Señor de los Anillos, a Morgan Freeman, y su hija, Nuria Mediavilla, que dobla a actrices como Nicole Kidman, Uma Thurman o Cameron Díaz. Y Luis Posada, que también es una voz habitual porque dobla a Johnny Depp, a Leonardo DiCaprio y a Jim Carrey. Recientemente, actores muy populares, digamos que se han introducido en el mundo de doblaje. No son especialistas y todos no lo hacen muy bien, pero algún caso sobresale. A mí me gusta mucho el doblaje de Antonio Banderas para El gato con botas de la película El Rec. Es uno de los pocos casos, ahí estamos viendo, en que un actor, digamos que no es habitual del doblaje, no es su principal parcela, pues se dedica a ello y lo hace realmente bien. Pero sí que de vez en cuando, sobre todo en el cine de animación, nos llegan muestras de actores que son habituales de la pequeña pantalla, pero que no son profesionales del doblaje, y de vez en cuando, como se dice coloquialmente, canta un poco ese doblaje. Y si hablamos de que tenemos unos grandes dobladores en España, y bueno, hemos hablado de Lo que el viento se llevó, también hay un punto negro que todo el mundo también recordará, que es el doblaje de la película El Resplandor, con Verónica Forqué doblando a Shirley Duvall, con Joaquín Hinojosa doblando a Jack Nicholson, pero sobre todo el caso de Verónica Forqué, que no le pegaba demasiado a esa película de suspense y de terror. Aunque ahora si la vemos nos cuela, ya la tenemos sí, asimilada. A lo mejor la tenemos ya más asimilada, incluso nos costaría verla con otro doblaje. Con otro doblaje. Pero la verdad es que fue objeto de muchas burlas y de chistes ese doblaje. Por cierto, que aquellos que estén interesados, pues hay publicaciones como La historia del doblaje cinematográfico, que está publicada en el año 97 y es obra de Alejandro Ávila. Tenemos en internet una base de datos amplísima y muy curiosa, que es eldoblaje.com, donde están todas las películas estrenadas en España con sus dobladores y la ficha de cada uno de los profesionales del doblaje en España. Creo que tú, Vicente, también estás en esa base de datos. Incluso podemos encontrar muestras de la voz. Y hay un documental muy interesante titulado Voces en Imágenes, que dura más de 2 horas, pero que en internet lo podemos encontrar también en fragmentos concretos para escuchar las voces que estamos habituados a oír cuando vamos al cine, pero que no reconocemos si los vemos por la calle seguramente. Bueno, pues efectivamente, es un trabajo, el doblaje es un trabajo muy difícil, porque no solo es poner en sintonía la voz y el movimiento, es robarle el alma al personaje, es casi más del 50% la personalidad. Una buena voz a veces tapa una mala actuación, pero al revés no. Esto es una cosa que la gente del doblaje lo sabe muy bien. Vaya un recuerdo para todos los dobladores que durante muchos años han hecho un fantástico trabajo aquí en nuestra comunidad, que hay nombres muy ilustres ya en el mundo del doblaje y que ahora pasan una mala época, dado que películas en valenciano y sobre todo series de dibujos animados, pues prácticamente el mercado está totalmente parado. La mayoría de los estudios
en este sentido han quebrado y la verdad es que no está siendo unos buenos años para este trabajo aquí en nuestra comunidad. Se dobla alguna película para televisión, especialmente para canales nacionales, pero muy poquito, ¿no?, en comparación con, digamos, la mecánica que había antes. Esperemos que el tiempo lleve las cosas a su sitio y todo se recupere y volvamos a oír dibujos animados doblados ahora, porque todo lo que se oye ahora por la televisión son cosas que están en el almacén, ¿no? Claro, es un efecto colateral más de la crisis. Esperemos que así sea, ¿no?, y que se recupere ese gran trabajo de doblaje, nunca suficientemente reconocido, porque si hay que reivindicar algo, igual que hay Oscars y hay premios en cada país, ¿qué más que colocar una categoría en los países, sobre todo en los europeos, una categoría del premio al mejor doblador? Pues mira, esa sería una buena idea que podríamos brindar ya no solo a los premios a veces de teatro y de cine que se hacen aquí en la comunidad, sino incluso en los nacionales, ¿no? Claro, es que tenía que ser a nivel nacional, ¿no? Sí, un Goya al mejor actor de doblaje, podría ser una buena... Actor y mejor actriz de doblaje. Eso es, una buena idea. Pues Eduardo Casanova, si te parece, terminamos precisamente con unas imágenes que hemos sacado de ese documental al que hacía referencia Eduardo Casanova, que se llama Voces en Imágenes. Es de Verité Cinematografía, dirigido por Alfonso S. Suárez, y algunas de las voces más representativas de este país, pues les vemos la cara, que muchos seguro no la conocerán. Gracias, Eduardo. Hasta ahora. Voces horrorosas para hacer tipos. Se necesitan toda clase de voces. Que no nos llamen ya más eso de los dobladores. Hay que decir las actrices o los actores que hacen doblaje. No doblamos ni sobres, ni doblamos ningunos periódicos. Lo que hay que hacer en el doblaje, lo principal, es desdoblarse. O sea, la gente no debería ni notar que Burt Lancaster no tiene aquella voz. Cuando vayas a ver una película y te digan, ¡ay, qué bien estaba la voz de aquel señor!, es que la película no les ha gustado nada. Estamos aquí para copiar a la perfección, pero copiar a la perfección implica que tú tengas que desarrollar un arte. ¡Abogado! ¡Abogado! Si lo hacen en castellano, pues resulta que te están imitando a ti, ¿no? Hay mucha gente que está equivocada. Se cree que esto es un producto de Franco, y no es verdad. Nosotros empezamos a doblar películas en la República. Tú pregúntame a qué actriz no he doblado. He doblado a muchísimas. Tengo una lista infinita, porque claro, son 73 años de trabajo. Hemos doblado muchísimas películas españolas. Yo he doblado a mucha gente importante que tenían una buena cara, pero que no eran actrices. Dicen, qué buena, qué bien está Amparito en esto. No, oiga, no. La voz es mía.